Volver al futuro no solo es una de las películas más queridas de los años 80, también es una obra que redefinió la ciencia ficción en el cine popular, con su mezcla de comedia, aventura y viajes en el tiempo. Con su mezcla de comedia, aventura y viajes en el tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural que aún hoy sigue generando debates, homenajes y referencias. Detrás de cada escena hay secretos de producción, decisiones creativas, errores que pasaron desapercibidos y anécdotas que explican por qué esta historia trascendió generaciones. En este video vamos a repasar 200 curiosidades de la primera película, desde los detalles más conocidos hasta los que casi nunca se mencionan. Los guionistas Bob Gale y Robert Zemeckis recibieron una carta de admiración de John DeLorean después del estreno, agradeciéndoles por haber inmortalizado su auto. Además, todavía hoy se fabrican DeLorean en Texas usando piezas antiguas y reproducciones. Los modelos incluyen un condensador de flujo, aunque únicamente como adorno. Asimismo, la producción utilizó en total 3 DeLoreans reales para la filmación. Tanto Marty McFly como su padre en la secundaria comparten el miedo al fracaso, ya sea con la música o la escritura, incapaces de soportar que alguien rechace su trabajo. Curiosamente, el guión fue rechazado 44 veces antes de que finalmente recibiera luz verde para su producción. Sin embargo, el éxito inesperado de Dos bribones tras La Esmeralda Perdida de 1984, dirigida por Zemeckis, mejoró su reputación y permitió que los estudios reconsideraran sus propuestas. En 2010, durante una reunión del elenco, Michael J. Fox comentó que la gente todavía lo llama McFly. Contó que la ocasión más sorprendente fue cuando se encontraba en una jungla remota en Bután, un país del sur de Asia ubicado entre China e India en el Himalaya Oriental. Allí, un grupo de monjes budistas lo vio y uno de ellos lo reconoció y le dijo Marty McFly. Crispin Glover aseguró haber visto la película solo una vez, poco después de su estreno. En contraste, Christopher Lloyd comentó que cuando se topa con alguna de las cintas de Volver al Futuro mientras hace zapping, suele quedarse a verlas. Los derechos de la película y sus secuelas pertenecen a Zemeckis y Gale. En una entrevista de 2015, Zemeckis aseguró que no autorizaría ningún reboot ni remake de la película mientras él o Gale estuvieran con vida. Al parecer, Ronald Reagan se divirtió con la incredulidad del Doc Brown de que un actor pudiera llegar a ser presidente, tanto así que hizo que el proyectista detuviera la cinta y repitiera la escena. Le gustó tanto la película que incluso la mencionó en su discurso sobre el Estado de la Unión en 1986, citando esta frase. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Roads? Where we're going, we don't need roads. Asimismo, las partes del guión que hacían referencia al presidente Ronald Reagan tuvieron que ser revisadas por la Casa Blanca para asegurarse de no ofenderlo. Los productores temían su reacción ante la famosa frase del Doc Brown sobre lo improbable de que Reagan fuera presidente en el 85, pero finalmente se supo que al propio Reagan le causó mucha gracia. Las frases características de Biff como "So why don't you make like a tree and get out of here? What are you looking at, butthead?" fueron improvisadas por Tom Wilson. Cuando la película se mostró a un público de prueba, Industrial Light and Magic aún no había completado la toma final del DeLorean volando, por lo que los últimos minutos se proyectaron en blanco y negro. No importó, ya que la audiencia igualmente aplaudió con entusiasmo la escena final. Tras el estreno de la película, se fabricaron kits de carrocería para los DeLorean con el fin de hacerlos parecer a la máquina del tiempo. La inspiración de la película provino en gran parte de Bob Gale, quien encontró el anuario escolar de su padre y se preguntó si habría sido amigo de él en su juventud. También comentó que si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, lo haría para comprobar si efectivamente habrían sido amigos. Se necesitaron 3 horas de maquillaje para transformar a la actriz de 23 años, Lea Thompson, en Lorraine de 47 años. El DeLorean fue elegido deliberadamente por su apariencia general y sus puertas de alas de gaviota,
con el fin de hacer creíble que la gente en el 55 pudiera confundirlo con una nave espacial alienígena. Christopher Lloyd declaró que siempre quiso hacer una película más, en la que Marty y el Doc Brown viajaran en el tiempo hasta la antigua Roma. En diciembre de 2007, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la película para ser preservada en el Registro Nacional de Cine por considerarla cultural, histórica o estéticamente significativa. La postura encorvada del Doc se desarrolló cuando los cineastas notaron la gran diferencia de estatura entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox, ya que Fox mide 1.64 metros, mientras que Lloyd 1.85. Para compensar, Zemeckis diseñó una puesta en escena específica en la que los actores solían ubicarse a distintas profundidades de cámara. En los planos cerrados, Lloyd debía encorvarse para encajar en el encuadre junto a Fox. Este mismo recurso se repitió en las secuelas. Sid Sheinberg, directivo de Universal Pictures, no estaba de acuerdo con el título Volver al Futuro, asegurando que nadie vería una película con la palabra futuro en su nombre. En un memorándum a Zemeckis propuso cambiarlo por Spaceman from Pluto, relacionándolo con las bromas sobre Marty como extraterrestre en la cinta. Incluso sugirió modificar la frase "Soy Darth Vader" del planeta Vulcano por "Soy el hombre del espacio de Plutón". Steven Spielberg lo convenció de cambiar de opinión enviándole un memorándum en tono de broma, agradeciéndole por ese magnífico chiste. Sheinberg, demasiado orgulloso para admitir que hablaba en serio, permitió que la película conservara su título original. Un mito persistente afirma que Michael J. Fox tuvo que aprender a andar en skate para la película, pero en realidad ya era un patinador habilidoso, pues lo practicaba desde la secundaria. Sin embargo, Per Welinder actuó como doble en las escenas más complejas y también coreografió y coordinó las secuencias de skate junto a Robert Schmelzer. Además, Michael J. Fox señaló que la caracterización de Marty, andar en patineta, perseguir chicas, tocar música y soñar con ser una estrella de rock, era exactamente la misma forma en que él vivió su propia adolescencia. En abril de 2020, el guionista Bob Gale decidió aclarar una de las dudas más comentadas: ¿por qué los padres de Marty no lo recordaban como el chico de la secundaria que los reunió? Explicó que George y Lorraine solo conocieron a Marty o Calvin durante 8 días cuando tenían 17 años, y ni siquiera lo vieron cada uno de esos días. Pasadas décadas, lo que recordarían sería únicamente aquel chico interesante que los unió en su primera cita, pero no detalles precisos. Gale agregó que cualquiera podía pensar en sus propios años escolares y notar lo difícil que es recordar a un compañero con el que apenas se cruzó un semestre o salió una sola vez. Sin una foto de referencia, tras 25 años, el recuerdo sería vago. Así Lorraine y George podrían pensar que alguna vez conocieron a alguien llamado Calvin Klein, y aunque vieran cierto parecido con su hijo a los 16 o 17 años, no sería algo importante. Gale concluyó que la mayoría podría revisar sus anuarios escolares y encontrar fotos de compañeros adolescentes que guardaban cierto parecido con sus propios hijos. En la parte trasera de la camioneta del Doc había una calcomanía que decía: "Una bomba nuclear puede arruinarte todo el día". La película fue el mayor éxito de taquilla en 1985. Además, mantuvo el récord de permanecer en el puesto número 1 de la taquilla durante 13 meses consecutivos. La película que le quitó ese puesto fue Un disparate yankee en Europa del 85. Michael J. Fox siempre fue la primera opción para interpretar a Marty McFly, pero al inicio no estaba disponible por sus compromisos con la serie Family Ties de 1982, donde debía asumir un rol más importante debido al embarazo de su compañera Meredith Baxter. Ante la negativa del productor Gary David Goldberg de dejarlo ir, Zemeckis y Bob Gale optaron por Eric Stoltz, impresionados por su trabajo en Mask de 1985, después de haber probado previamente a C. Thomas Howell, quien incluso ensayó durante 2 semanas con Crispin Glover y Lea Thompson. Tras 4 semanas de rodaje y cerca de 40 minutos de metraje, tanto Zemeckis como Gale
y Steven Spielberg concluyeron que Stoltz no encajaba en el papel, se tomaba demasiado en serio el personaje, actuaba como si estuviera en un drama e incluso insistía en que lo llamaran Marty fuera de cámara. El mismo Stoltz consideraba la historia como una tragedia, lo que reflejaba su enfoque poco compatible con el tono de la película. Christopher Lloyd, de hecho, confesó que cuando le dijeron que Eric había sido despedido, preguntó quién es Eric, porque realmente creía que se llamaba Marty. Según Tom Wilson, gran parte del equipo celebró su despido porque estaban cansados de su comportamiento. Él mismo recordó que cuando recibió una llamada de los productores para reunirse con Zemeckis y Gale, pensó que la mala noticia era su propio despido y rompió en llanto, hasta que le aclararon que en realidad era Stoltz quien dejaba la producción. Zemeckis le explicó que tenía que rehacer varias escenas, porque seguiría cobrando lo mismo, lo cual lo tranquilizó. Por su parte, Lea Thompson estaba en Europa visitando a su entonces novio, Dennis Quaid, y tuvo que regresar de urgencia tras recibir varias llamadas del equipo, ya que debía repetir todas las secuencias que había filmado con Stoltz. La reincorporación de Fox fue posible cuando Baxter volvió a Family Ties, lo que le permitió que Goldberg le diera permiso para rodar la película, y Fox asumió un ritmo extenuante. Filmaba la serie de día y la película de noche, durmiendo apenas unas 5 horas diarias. Rehacer todas las escenas de Stoltz elevó el presupuesto en $3 millones, pero Zemeckis afirmó que con Fox no solo mejoró Marty, sino que también se elevaron las actuaciones de todo el elenco. Eso sí, la apretada agenda de Fox le impidió participar en la gira promocional de la película tras su estreno. Más allá de esas tensiones, Lea Thompson se hizo amiga de Stoltz tras haber trabajado juntos en The Wild Life de 1984 y no le agradó mucho que lo reemplazaran por Michael J. Fox. Recordó que al principio le costaba aceptarlo porque existía una gran división entre estrellas de cine y de televisión, solo porque Michael J. Fox tenía experiencia en televisión y ella en cine porque había estado en Tiburón 3D de 1983, pero con el tiempo terminó llevándose bien con Fox y años más tarde volvió a coincidir con Stoltz en Alguien Maravilloso de 1987. Tom Wilson estuvo cerca de romperse la clavícula en la escena de la pelea en la cafetería entre Marty y Biff, ya que Eric Stoltz golpeaba a Tom de verdad toma tras toma, a pesar de las reiteradas peticiones de que moderara la fuerza. Más tarde, Wilson comentó que planeaba vengarse en la escena del estacionamiento, pero Stoltz fue despedido antes de que pudiera ocurrir. También dijo que la única ocasión en que Stoltz, con su método actoral, rompía el personaje era cuando coqueteaba con Lea Thompson entre tomas. Por otro lado, cuando Claudia Wells se ausentó temporalmente por conflictos de agenda con la serie Off the Rack de 1984, Melora Hardin fue elegida para interpretar a Jennifer junto a Eric Stoltz. Sin embargo, fue reemplazada cuando Stoltz fue despedido, ya que resultó ser más alta que Michael J. Fox. Hardin no alcanzó a filmar ninguna escena, aunque posó en una foto con Stoltz que iba a convertirse en la instantánea que Marty llevaba consigo. Tenía 17 años en ese entonces, mientras que Fox tenía 23 cuando interpretó a Marty adolescente. Robert Zemeckis y Bob Gale le pidieron a Huey Lewis que escribiera una canción para la película. Sin embargo, no quedaron satisfechos con la primera propuesta. Tras explicar mejor lo que buscaban, Huey volvió con The Power of Love. Después le pidieron un tema adicional y al ver el montaje de la película, se inspiró para componer Back in Time. El público de prueba al que inicialmente se le mostró la película no fue informado de que se trataba de una comedia. Robert Zemeckis y Bob Gale recordaron que la sala se puso muy tensa durante la escena en la que el perro Einstein es enviado a través del tiempo, ya que la audiencia temía que algo horrible le hubiera ocurrido al animal. El músico Mark Campbell fue quien realizó todas las partes de canto de Michael J. Fox. Campbell era conocido como el vocalista principal de la banda ochentera Jack Mack and the Heart Attack, y el músico estadounidense Paul Hanson
entrenó a Fox en las secuencias donde debía tocar la guitarra. Crispin Glover, que recién comenzaba su carrera como actor en esa época, estaba nervioso durante el rodaje. En ocasiones, su ansiedad era tan fuerte que debía recitar sus diálogos en silencio y luego doblarlos en postproducción. Esa nerviosidad genuina terminó beneficiando a su personaje, George McFly, ya que el papel estaba concebido para tener ese aire inseguro. Cuando los fanáticos entusiastas le preguntan a Tom Wilson sobre la película, él suele entregarles una tarjeta con preguntas frecuentes ya respondidas a modo de ahorrar tiempo. Según Bob Gale, Johnny Depp llegó a audicionar para el papel de Marty McFly. Al revisar las notas de casting, Gale comentó que ni siquiera recuerdan que hayan visto a Johnny Depp, y sea lo que haya hecho, no tuvo que haber sido muy memorable. En una entrevista de 2018, Lea Thompson recordó que cuando recién comenzaba su carrera en Hollywood, una famosa agente le dijo cuáles serían sus opciones: vírgenes, prostitutas y madres. Thompson contó riendo que entonces comprendió por qué Volver al Futuro era un gran papel para ella, ya que podía interpretar a una virgen, una prostituta y una madre en una sola saga. El productor Neil Canton le ofreció el papel de Doc Brown a Christopher Lloyd después de haber trabajado juntos en Las aventuras de Buckaroo Banzai de 1984. Lloyd lo rechazó en un inicio, pero su esposa lo convenció de aceptar el papel. Además, parece que la idea del condensador de flujo fue tomada de la película antes mencionada, ya que las 3 líneas del condensador son muy similares a la tecnología que aparece en el vehículo de la 8ª dimensión. El guión nunca pedía que Marty golpeara repetidamente su cabeza contra la puerta de ala de gaviota del DeLorean. Esto fue improvisado durante el rodaje debido a que el mecanismo de la puerta fallaba. La Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California utiliza el guión de la película como modelo del guión perfecto. La única escena que aparece en las 3 películas de la saga es la del Doc deslizándose por el cable desde la torre del reloj antes de que éste sea alcanzado por el rayo. El doble de Christopher Lloyd en esa escena, Bob Yerkes, recibió un pago adicional por las partes 2 y 3 sin necesidad de volver a trabajar. Desde el final del rodaje hasta el estreno de la película pasaron apenas 9 semanas y media, un tiempo inusualmente corto para el lanzamiento de una producción de gran escala. Cuando Zemeckis intentaba vender la idea de la película, una de las compañías a las que acudió fue Disney, pero la rechazó porque consideraba demasiado arriesgado el planteamiento de que una madre pudiera enamorarse de su hijo, aunque fuera por un giro de viaje en el tiempo. Curiosamente, Disney fue la única empresa que la encontró demasiado polémica, mientras que el resto opinaba lo contrario, que no era lo suficientemente atrevida comparada con otras comedias adolescentes de la época como Picardías estudiantiles del 82 o La venganza de los nerds de 1984. La versión del 85 de La casa del Doc es en realidad el garaje donde Marty McFly y el Doc esconden el DeLorean en el 55. En la escena inicial, un artículo muestra que la mansión se había incendiado años atrás, ya fuera por dinero del seguro o por un experimento fallido. Además, la aparición de un desarrollo comercial alrededor sugiere que el Doc vendió el terreno para obtener más dinero y financiar su proyecto. De hecho, él mismo afirma más tarde que le tomó muchos años y toda la fortuna de su familia construir la máquina del tiempo. Tom Wilson es en la vida real un hombre muy amable que se basó en sus propias experiencias de haber sido acosado en la infancia para dar forma al personaje de Biff. En la Comic Con de Londres de 2015, Michael J. Fox admitió que ninguno de sus 4 hijos había visto la película. Un publicista esperaba conseguir un lugar destacado para la marca California Raisins en la película, proponiendo que tuviera el mismo impacto que E.T. el extraterrestre tuvo para Reese's Pieces. Sugirió poner un cuenco con esas pasas sobre la mesa en el baile. No obstante, Bob Gale le explicó que un cuenco de pasas en cámara se vería igual que un cuenco de tierra. Como compromiso, la única referencia que aparece es al final de la película, cuando el vagabundo Reed duerme en un banco junto a un cartel que anuncia el producto. Descontentos con esa colocación, los representantes de la marca reclamaron
y recibieron de vuelta los $5,000 que habían pagado. Cuando Marty finge ser Darth Vader del planeta Vulcano para asustar a George, utiliza una cinta etiquetada como Edward Van Halen. Se trata de una pieza idéntica de Edward Van Halen compuesta para The Wildlife de 1984, cinta que también contó con Lea Thompson y Eric Stoltz. Existe una escena que no aparece en la película, pero sí en la novelización, la cual explica por qué George McFly creció con tan poca autoestima y sin lograr mucho en la vida. En la novela, su padre Arthur desanimaba constantemente a George de arriesgarse o de intentar mejorar. Como resultado, George abandona sus planes de ir a la universidad o dedicarse a escribir ciencia ficción. Sin embargo, en la novela, después de vencer a Biff, George adquiere una nueva confianza y le dice a Marty que no escuchará más a su padre, que enviará sus solicitudes a la universidad y trabajará en su escritura. Cuando se unió al Screen Actors Guild, Michael J. Fox agregó la J a su nombre porque la versión corta ya estaba registrada por otro actor, Michael Fox, reconocido intérprete de carácter que actuó en Science Fiction Theater de 1955. Curiosamente, en la película, la excusa que George da para no asistir al baile es que estaba viendo ese mismo programa de televisión. I'll miss my favorite television program, Science Fiction Theater. En la traducción francesa de la película, Marty McFly es llamado Pierre Cardin en 1955 en lugar de Calvin Klein. En la traducción española, en cambio, lo llaman Levi Strauss. La película fue prohibida durante un tiempo en China continental porque la noción de viajes en el tiempo se consideraba una falta de respeto a la historia, y esa prohibición ya fue levantada. Según Bob Gale, en uno de los primeros borradores del guión, el apellido original de Marty era McDermott, pero se pensó que tenía demasiadas sílabas. Fue Zemeckis quien ideó el apellido McFly. El Burger King y la tienda Toys R Us que se ven al comienzo de la película no fueron colocación publicitaria. Zemeckis confirmó que simplemente estaban ahí cuando filmaron. Christopher Lloyd basó su interpretación del Doc Brown en una mezcla entre el físico Albert Einstein y el director de orquesta Leopold Stokowski. De ahí surgió la imagen del científico excéntrico, con gestos exagerados y un aire de genio desbordado. Cuando Marty entra a su secundaria en 1985, el edificio aparece deteriorado y cubierto de grafitis. Uno de ellos dice Lorraine del Calvin, un guiño que funciona como un easter egg, ya que hace referencia al personaje de Lea Thompson en el 55, enamorada de Calvin Klein. Según contó Michael J. Fox en entrevistas de 2010, el interior del DeLorean estaba tan apretado por los accesorios añadidos que cada vez que debía cambiar de marcha, se golpeaba el antebrazo con la palanca de los circuitos temporales y los nudillos contra el tablero de control. Si se presta atención en la persecución con los terroristas, se pueden escuchar esos golpes cada vez que Marty usa la palanca. Una escena eliminada muestra a Marty espiando una clase del 55 y descubriendo a su madre copiando en una prueba. Durante la demostración de la máquina del tiempo, junto antes de partir hacia el futuro, el Doc le dice a Marty esto. En ese momento, ni siquiera se pensaba en una secuela, mucho menos en que Volver al Futuro 2 giraría precisamente en torno a Marty intentando conseguir un almanaque deportivo para apostar en juegos. Match, interpretado por Billy Zane, es el único de los 3 secuaces de Biff que no tiene ninguna sola línea en la película. No fue hasta la segunda parte que finalmente se le dio un diálogo. Y claro, esta era su primera aparición en el cine, y se entiende que no le hayan dado ninguna línea. Sid Sheinberg, presidente de Universal Pictures, pidió muchos cambios durante la producción. La mayoría se implementaron, como cambiar el nombre del profesor Brown por Doc Brown y transformar a su chimpancé Shemp en un perro llamado Einstein. El nombre de la madre de Marty originalmente era Meg, luego Eileen, pero Sheinberg insistió en que se llamara Lorraine, en honor a su esposa Lorraine Gatti. El productor ejecutivo Steven Spielberg tuvo inicialmente ciertas dudas sobre contratar al compositor Alan Silvestri, ya que no lo había impresionado con su trabajo en Dos Bribones
tras la Esmeralda Perdida. Sin embargo, durante una proyección de prueba, donde se usó temporalmente parte de la música de Silvestri, Spielberg le comentó a Zemeckis que una de esas piezas era exactamente el tipo de música que la película necesitaba, sin saber que en realidad era obra del propio Silvestri. Aunque Marty y Jennifer atribuyen a Doc la frase recurrente, si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa, según Jennifer, algo que él siempre decía, lo cierto es que Doc nunca pronuncia esa línea en ninguna de las películas. Es Marty quien la dice primero, a su padre antes del baile, y luego un George McFly mayor la repite. You know, if you put your mind to it, you can accomplish anything. Like I've always told you, you put your mind to it, you can accomplish anything. En toda la película, solo hay alrededor de 32 tomas con efectos visuales. Los amortiguadores de gas que mantenían abiertas las puertas de ala de gaviota del DeLorean fallaban durante tomas, por lo que los miembros de producción debían estar listos con secadores de pelo para calentarlos y evitar que las puertas se vinieran abajo. En el guion original, Doc Brown y Marty financiaban la máquina del tiempo vendiendo videos pirata. Universal pidió eliminar esta idea, ya que no querían dar la impresión de que promovían la piratería. Por otro lado, en el guion original, la presentación de rock and roll de Marty en el baile provocaba un disturbio que debía ser detenido por la policía. A esto se sumaba que Marty accidentalmente revelaba a Doc el ingrediente secreto para que funcionara la máquina del tiempo, es decir, Coca-Cola. Ese detalle cambiaba la historia y cuando Marty regresaba a los años 80 se encontraba con una versión futurista de los 50, con autos voladores y tecnología extraña, todo inventado por Doc y funcionando con Coca-Cola. Además, el rock and roll nunca había sido creado, por lo que Marty debía impulsarlo como una revolución cultural atrasada. En paralelo, su padre encontraba un periódico del día después del baile y veía la foto de su hijo en medio del disturbio. Cuando el Doc envía a su perro un minuto al futuro, el tiempo real transcurrido entre la desaparición y reaparición del DeLorean es de 1 minuto y 21 segundos, exactamente 1,21, el mismo número de gigavatios que requería el condensador de flujo para funcionar. En la película se muestra una estación de servicio Texaco tanto en 1955 como en 1985. Curiosamente, el abuelo materno de Christopher Lloyd fue uno de los fundadores de la compañía petrolera Texaco. Cuando Marty McFly sale del garaje del Dr. Brown porque llega tarde a la escuela, Bob Gale explicó en un comentario que en realidad el garaje era un decorado montado junto a un restaurante de Burger King en Burbank. Como parte del acuerdo con la cadena, el estudio no recibió dinero por la aparición del local, pero Burger King permitió que el equipo filmara allí de forma gratuita y usara el estacionamiento. Michael J. Fox tenía solo 10 días menos que Lea Thompson, quien interpretaba a su madre, y además era casi 3 años mayor que Crispin Glover, el actor que le daba vida a su padre. El gag del extraterrestre apareció por primera vez en la tercera versión del guión, aunque la diferencia principal era que originalmente iba a estar dirigido contra Biff. Según contó Lea Thompson, para preparar la última escena en la que aparecían como un matrimonio feliz, Crispin Glover la invitó a su departamento, decorado completamente de negro, para ayudarlo a pintar un volcán en la pared. Aunque a Thompson le pareció una propuesta poco común, después reconoció que esa actividad artística en conjunto logró su objetivo de hacerlos congeniar mejor. Cuando Marty toca Johnny B. Good y Marvin llama a su primo Chuck Berry para hablarle del nuevo sonido que estaba buscando, todo ocurre el 12 de noviembre del 55. Justo en esa fecha, Berry había sido nominado por Billboard como el artista Rhythm and Blues más prometedor. James Tolkan fue la primera y única opción para interpretar al señor Strickland. En la escena en la que Marty se disfraza de Darth Vader para asustar a George y convencerlo de seguir el plan, la cinta de cassette que utiliza aparece etiquetada como Edward Van Halen, en lugar de Van Halen. El motivo fue que la banda no autorizó a los realizadores a usar su música, aunque Edward Van Halen aceptó grabar unos acordes por su cuenta, algo que permaneció desconocido
hasta que él mismo lo reveló años después. Zemeckis apodó a la película como la filmación que nunca terminaba. Recordó que debido a las largas jornadas de rodaje noche tras noche, siempre estaba medio dormido y en la peor forma física de su vida, describiéndose como el más gordo, fuera de forma y enfermo que jamás había estado. Lea Thompson conservó el vestido que usó durante el baile de secundaria de la película y aún lo tiene en su poder. Su hija, Zoe Deutch, contó en una ocasión que se lo puso para Halloween, pero terminó metiéndose en problemas por ello. En la secundaria inicial se muestra en un periódico que la mansión de la familia Brown fue destruida. En los comentarios del Blu-ray, el co-guionista y el productor Bob Gale sugirió que el Doc incendió su propia mansión para cobrar el seguro y así financiar su investigación sobre la máquina del tiempo. Esta película fue una de las primeras en rodarse en el backlot de Universal tras un periodo inusualmente largo en el que el estudio no utilizaba sus propios sets como locación de filmación. Asimismo, en el set de Kingston Falls en Gremlins de 1984 es el mismo que usó Volver al Futuro. Ambas películas fueron rodadas en el backlot. Además, Frances Lee McCain, quien interpretó a Stella Vines, la madre de Lorraine, también interpretó a la madre de Billy, Lynn Peltzer, en Gremlins. Y curiosamente, cuando el personaje del Doc aparece por primera vez en el Twin Pines Mall, lleva un cuaderno de Gremlins del 84 en su lado izquierdo, sujeto al cinturón. El primer episodio de La Dimensión Desconocida, titulado ¿Dónde está todo el mundo?, comienza con un joven caminando confundido por una plaza y preguntándose si está viviendo una pesadilla. Esta escena no solo recuerda a la llegada de Marty a Hill Valley en el 55, sino que además fue filmada en el mismo set de la Plaza del Juzgado en los estudios Universal. La música compuesta por Silvestri comienza a escucharse recién a los 18 minutos de película, justo en el momento en el que se revela la máquina del tiempo de DeLorean. Cuando Marty le dice a Doc que Ronald Reagan es presidente en el 85, este se burla preguntando si Jane Wyman es la primera dama. En realidad, Wyman había estado casada con Reagan entre el 40 y el 48, mientras que en el 55 Reagan ya estaba casado con Nancy Reagan. Cuando Marty llega por primera vez al 55, choca contra la granja del viejo Peabody, quien tiene un hijo llamado Sherman. Esto es un homenaje al segmento El Show de Peabody y Sherman, de la serie animada The Bullwinkle Show del 59, donde el perro parlante, Mr. Peabody y su hijo Sherman viajaban a través del tiempo. Esta idea fue una gran inspiración para los personajes Doc Brown, Marty McFly y el propio DeLorean. Décadas más tarde, la película Mr. Peabody y Sherman de 2014, basada en aquel segmento, devolvería el homenaje con una escena en la que los personajes viajan a 88 millas por hora, al igual que en Volver al Futuro. En los primeros minutos de película hay un guiño a Stanley Kubrick. Cuando Marty está en la casa del Doc y conecta su guitarra al equipo eléctrico, el primer dial que aparece tiene la etiqueta CRM 114, un código recurrente en varias películas de Kubrick. El productor Steven Spielberg, amigo personal de Kubrick durante muchos años, incluyó este detalle como homenaje. Cuando Doc sale del DeLorean con un traje de radiación, Marty le pregunta si se trata de un traje de Devo. Devo era una banda estadounidense de post-punk que alcanzó su mayor éxito a finales de los años 70 y principios de los 80, y cuyos integrantes solían usar vestuarios muy similares en videoclips y presentaciones en vivo. La casa utilizada como residencia del Doc Brown fue la Gamble House, ubicada en el número 4 de Westmoreland Avenue en Pasadena, California. Esta mansión perteneció a la familia Gamble hasta el 66, cuando fue entregada a la Universidad del Sur de California. En la actualidad, funciona como museo histórico. La máquina del tiempo pasó por varias versiones antes de convertirse en el DeLorean. En el primer borrador del guión era un dispositivo láser instalado en una habitación, y al final de esa versión se unía a un refrigerador que debía ser llevado a una prueba nuclear. Robert Zemeckis explicó después que descartaron la idea porque ni él ni Steven Spielberg querían arriesgarse a que los niños imitaran la escena
y quedaran atrapados dentro de refrigeradores. Más tarde, optaron por el DeLorean, ya que tenía un aspecto más a una nave espacial, lo que ayudaba a reforzar el gag de Spaceman from Pluto. El concepto de la prueba nuclear en el desierto de Nevada fue eliminado para reducir gastos, aunque en un tercer borrador se mantuvo la idea de que el auto debía conducirse hacia una explosión atómica para funcionar. Antes de que Marty viaje al pasado y cambie la historia, su padre George es mostrado bebiendo Miller Lite. Cuando regresa en el 85, convertido en un hombre más seguro y exitoso, aparece bebiendo Miller High Life, conocida como el champán de las cervezas. En la primera escena en la cafetería, Marty pide una Pepsi Free, que era la primera bebida sin cafeína de la compañía. Luego pide un TAF, que en realidad era una gaseosa dietética producida por Coca-Cola. Ambos pedidos confundieron al dependiente, lo que genera un gag. Pepsi Free desapareció del mercado en el 87, mientras que TAF fue descontinuada por Coca-Cola en 2020. En 1955, Doc Brown se graba en video explicando la necesidad de los 1.21 gigawatts de energía. En la grabación menciona a Tom, mientras mira un retrato. Más tarde se revela que era una foto de Thomas A. Edison, uno de sus referentes. Junto a Edison se ven también imágenes de Isaac Newton y Benjamin Franklin. Y a la derecha aparece Albert Einstein, quien inspiró a Doc en el diseño de la máquina del tiempo. John Lithgow fue la primera opción del estudio para interpretar al Doc Brown, pero rechazó el papel por problemas de agenda. Christopher Lloyd fue la segunda elección y Bob Gale quedó igual de satisfecho con su fichaje. Sin embargo, antes de Christopher Lloyd, consideraron a muchos actores, como Dudley Moore, Jeffrey Tambor, Michael Gross, Jeff Goldblum, Gene Wilder, Joey Piscopo, Peter Boyle, Donald Sutherland, Daphne Coleman, Rachel Mulligan, Dick Van Dyke, Rob Silver, Harold Ramis, Paul Le Mat, Albert Brooks, Chevy Chase, Steve Martin, Mark Banfield, Robert Klein, James Woods, Danny DeVito, John Cleese, Bill Cosby y Eddie Murphy. La película terminó inspirando a la serie animada para adultos Rick and Morty, que con el tiempo se convirtió en el programa más visto de Adult Swim. La trama gira en torno a un científico tartamudo llamado Rick y a su joven y temeroso compañero Morty, ambos parodias directas de los personajes de Doc y Marty. El automóvil que conduce Doc Brown en el 55 es un Packard Super 8 convertible del 50. El apellido de Biff Tannen fue un homenaje a Ned Tannen, antiguo jefe de Universal. Durante una acalorada reunión, Tannen llegó a arrojar al suelo el guión de Quiero estrechar tu mano del 78 de Bob Gale y Zemeckis, acusándolos de antisemitismo a pesar de que Gale es judío. Cuando se presenta el DeLorean y Doc Brown sale de él, se ve humo saliendo del interior del auto. Este detalle nunca vuelve a ocurrir en la película ni se da ninguna explicación. Ahora que vamos en la mitad del video, si les están gustando estos datos, no olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. Hubo una breve escena eliminada entre la escena de los McFly y el momento en que Marty es despertado por la llamada de Doc. En ella, Marty se preparaba para enviar una maqueta musical a una discográfica, pero finalmente decidía no hacerlo y dejaba el sobre vacío en su escritorio. En la versión final, aparece yendo a desayunar con el sobre cerrado, sugiriendo que al final sí decidió enviarlo. La historia se ambienta en el 55, año en que murió Albert Einstein, el científico que inspiró el nombre del perro de Doc. Ese mismo año abrió sus puertas Disneyland y se publicó El Retorno del Rey, el tercer y último volumen de El Señor de los Anillos de Tolkien. Tom Wilson, actor que interpretó a Biff, tuvo años después un papel recurrente en la cuarta temporada de Las Leyendas del Mañana de 2016, interpretando al padre del superhéroe viajero del tiempo, Nate Heywood. Como broma interna a su rol en Volver al Futuro, en la película Taguma Attacks de 2018, su personaje repite la frase "Let's make like a tree and leave." Not sure that's how it goes, but... So why don't you make like a tree and get out of here? Esta vez correctamente.
El dueño de la casa a la cual George McFly queda colgado de un árbol es de un productor independiente de documentales y biografías. Años después del estreno, realizó un cortometraje de 15 minutos sobre ese árbol en Bushnell Avenue, utilizado en la película, incluyendo material inédito hasta entonces. Después de que Einstein viaja al futuro en la máquina del tiempo, Doc compara su reloj con el del perro para mostrar la diferencia. El físico Albert Einstein había descrito justamente ese ejemplo, un reloj en reposo comparado con uno en movimiento para ilustrar la teoría de la relatividad, explicando que el segundo se mueve más lentamente. El centro comercial Twin Pines Mall es en realidad el Puente Hills Mall, ubicado en City of Industry, California. La tienda JCPenney que aparece en la película ya no existe. Hay varias referencias a la fiebre de Davy Crockett, que dominó la cultura popular a mediados de los años 50. Marty ve un cartel promocionando discos de Davy Crockett cuando llega a Hill Valley en el 55. En la cafetería Luz suena la rocola The Valley of Davy Crockett, interpretada por Fess Parker, y durante la cena con la familia de Lorraine, su hermano menor aparece usando un gorro de piel de mapache característico del personaje. Crispin Glover se inspiró en la actuación de Jack Nance en Eraserhead de 1977 para interpretar a George McFly, de 47 años. Durante la escena en que George escribe en el 55, Glover quiso filmar con el cabello erizado como el personaje de Nance, pero Robert Zemeckis rechazó la idea por la falta de continuidad con lo grabado el día anterior. Glover respondió con ironía: Brando nunca se preocupó por eso. Michael J. Fox condujo hasta 19 versiones diferentes del DeLorean, no distintos autos, sino modelos adaptados con piezas desmontadas para poder filmar todos los ángulos que necesitaban las cámaras. Cuando Marty le dice a su futuro abuelo, Sam Bynes, que Riverside Drive en el futuro se llama John F. Kennedy Drive, Sam pregunta quién es Kennedy. En noviembre del 55, Kennedy era senador por Massachusetts, cargo que ocupó desde enero del 53 hasta diciembre del 60, menos de un mes antes de asumir como el 35º presidente de Estados Unidos. De hecho, en agosto del mismo año en que Marty viaja al pasado, Kennedy había dado un discurso de nominación para Adlai Stevenson II en la Convención Nacional Demócrata de 1956 y estuvo cerca de convertirse en su compañero de fórmula, ya que Stevenson dejó en manos del Comité Nacional Demócrata la selección del candidato a vicepresidente. El convertidor de energía, Mr. Fusion, que aparece al final de la película, originalmente tenía el logo de Westinghouse. Como la compañía no autorizó su uso, el director de arte, Todd Hallowell, modificó el símbolo añadiendo algunas líneas para diferenciarlo. Esta es la única película de la trilogía en la que Marty no es llamado cobarde por Biff ni por ningún miembro de su familia. Aunque a los ejecutivos de Universal les encantó la canción The Power of Love de Huey Lewis, se sintieron decepcionados porque no mencionaba el título de la película. Por eso, enviaron notas a las estaciones de radio pidiendo a los locutores que recordaran a la audiencia la asociación del tema con Volver al Futuro. J.J. Cohen fue considerado originalmente para el papel de Biff cuando Eric Stoltz aún era Marty. Sin embargo, fue reemplazado por Tom Wilson porque junto al imponente Stoltz no resultaba físicamente amenazante. Cohen terminó interpretando a uno de los integrantes de la pandilla de Biff. Según Bob Gale, si Michael J. Fox hubiera estado en el papel desde el principio, Cohen probablemente habría sido Biff. Tanto Crispin Glover como Eric Stoltz eran conocidos por su carácter difícil y su fuerte compromiso actoral, lo que los llevó a chocar con Robert Zemeckis. Finalmente, ambos se alejaron de la franquicia por estas diferencias personales. Y en entrevistas, Lea Thompson ha dicho que su esposo en pantalla, Crispin Glover, le parecía el actor más brillante de toda la franquicia, aunque Glover tuvo una ruptura con Zemeckis y demandó a la producción por usar su imagen en la segunda película sin permiso. Thompson aseguró que incluso el propio Zemeckis coincidía en que Glover era el mayor genio cómico detrás de la saga. El velocímetro que se muestra en la película no corresponde al de un DeLorean original. En la pantalla aparece con una velocidad máxima de 95 millas por hora,
lo que permite juzgar que alcanza las 88 millas necesarias para viajar en el tiempo. En realidad, el DeLorean de fábrica llegaba a las 88 millas por hora, pero el velocímetro se detenía en 85 millas por hora, quedando la aguja clavada al límite. Eso se debía a una ley de 1979 que obligaba a que todos los velocímetros de autos fabricados después de septiembre de ese año llegaran solo a 85 millas por hora con el fin de incentivar velocidades más seguras. La ley fue derogada 2 años más tarde, pero para entonces la compañía DeLorean ya había quebrado. Es posible que en la ficción Doc haya modificado el panel del auto por esa razón. La escena en la que Doc Brown no puede creer que Ronald Reagan sea presidente en 1985 fue una de las primeras escenas en rodarse después de las elecciones presidenciales de 1984. En ese entonces, Reagan competía por la reelección contra el candidato demócrata y ex vicepresidente Walter Mondale. Si Mondale hubiese ganado, esa broma no habría tenido sentido y no se habría filmado, pero como Reagan fue reelegido, la escena se mantuvo. El Mr. Fusion Home Energy Converter, que aparece en el DeLorean cuando Doc regresa al futuro, fue fabricado a partir de un molinillo de café de la marca Krups, entre otras piezas. La broma de Calvin Klein en la escena del dormitorio hace referencia a una moda de los años 50 cuando la gente acostumbraba a bordar su nombre en la ropa interior. Por otro lado, Marty usa el alias Calvin Klein debido a la marca de su ropa interior. La palabra Klein significa pequeño en alemán, por lo que también puede interpretarse como un chiste sobre la baja estatura de Michael J. Fox. Wendy Jo Sperber, quien interpretó a Linda McFly, era 3 años mayor que Lea Thompson, que hacía de su madre, y 6 años mayor que Crispin Glover, que interpretaba a su padre. El parche rojo y negro que Marty lleva en su chaqueta de mezclilla dice Art in Revolution y corresponde a una exposición soviética de arte y diseño que se presentó en la Hayward Gallery de Londres entre febrero y abril de 1971. La banda ficticia Marvin Berry and the Starlighters estaba compuesta por Harry Walters Jr. en la voz principal, Tommy Thomas en el saxofón, Granville Danny Young en el bajo, David Harold Brown en la batería y Lloyd Tolbert en el piano. Si bien Michael Stoltz fue despedido de la película, hay tomas que llegaron a la película, como cuando Marty toma el cuello de Viv o cuando lo golpea más adelante, y también cuando Marty se lanza al DeLorean. La maqueta de la ciudad que el Doc utiliza para explicarle a Marty su plan de enviarlo de regreso al futuro era en realidad el mismo modelo usado para representar a Hill Valley en la película. El nombre Dee Jones, que aparece en el camión de estiércol, es una referencia a Dennis E. Jones, jefe de producción de la película. Con motivo del 30 aniversario de la película, un grupo de fanáticos organizó una rifa para entregar un DeLorean restaurado. El valor de la entrada era de $50, pero la desconfianza hacia su compra en línea hizo que apenas hubiera unas 850 participaciones. En total, recaudaron unos $42.500, apenas lo suficiente para cubrir el costo del auto y su restauración. El número de teléfono de Doc en 1955 era Klondike 54385. En ese sistema, las letras K y L correspondían al dígito 5, por lo que el número seguía siendo ficticio al comenzar con el prefijo 555. En el cómic, Tales from Space es un homenaje a la editorial EC Comics, polémica e influyente en los años 50. En la portada puede verse el logo de EC en la esquina superior izquierda. Aunque nunca existió un título llamado Tales from Space, EC sí publicó cómics de ciencia ficción como Ciencia Loca y Fantasía Extraña, además del clásico Cuentos de la Cripta. Zemeckis era fanático de EC y años después se convirtió en productor ejecutivo y director de algunos episodios de la serie de Cuentos de la Cripta de 1989. Marty viaja al pasado el 5 de noviembre de 1955. Esa misma fecha de llegada en el tiempo también fue utilizada en otras películas de viajes temporales como Time Rider, The Adventure of Lyle Swan de 1982, ambientada el 5 de noviembre de 1877, y Time After Time de 1979, ambientada el 5 de noviembre
de 1979. La escuela que sirvió como Hill Valley High School fue Whittier High School, ubicada en Whittier, California, cerca de Los Ángeles. Richard Nixon estudió allí, fue de la generación de 1930, y Pat Nixon enseñó entre 1937 y 1941. Además, detrás de la escuela se encuentra la casa del señor Strickland, que aparece más adelante en Volver al Futuro Parte 2. Lea Thompson rechazó el papel de Christine Evelyn DeLuca en A Chorus Line de 1985 para poder participar en Volver al Futuro. Eric Stoltz declaró que a pesar de haber trabajado varias semanas en la película, no guarda ningún recuerdo de esa experiencia. Tim Robbins fue considerado para interpretar el papel de Biff Tannen. Según Bob Gale, cuando la película se emitió recientemente en televisión abierta, las menciones a los terroristas libios fueron modificadas por motivos de corrección política. Esto es similar a los problemas que Gale y Zemeckis tuvieron con una escena de terrorismo en la película Autos Usados de 1980. Las estatuas de leones se inspiraron en dos esculturas similares ubicadas en University City Loop, en St. Louis, lugar donde creció el guionista Bob Gale. La escena en la que George McFly aparece con un smoking blanco bailando torpemente solo es un homenaje directo al personaje del profesor Kelp, interpretado por Jerry Lewis en El Profesor Chiflado de 1963. La cafetería de Lou en 1955 se convierte en el centro de aeróbicos por el que pasa Marty al comienzo de 1985. Detrás de Marty, en la escena de Salve la Torre del Reloj, se alcanza a ver un cine para adultos que proyecta la película Orgía al estilo americano del 73, protagonizada por Judge Buck Flower, el mismo actor que interpreta al vagabundo Red en la película. En 2006, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos votó el guión de Volver al Futuro como el número 56 entre los mejores de todos los tiempos. Y la trilogía de Volver al Futuro ocupa el puesto número 9 en el ranking de las 25 mejores franquicias cinematográficas de todos los tiempos según IGN, a pesar de que en la época de su estreno todavía no se utilizaba el término franquicia para referirse a este tipo de sagas. El concepto se popularizó recién a comienzos de los años 2000. La rocola del café en el 55 es del mismo tipo que aparece en la casa de Doc Brown al inicio de la película. El filme romantizó al DeLorean DMC-12, considerado uno de los peores autos de todos los tiempos. En los comentarios del DVD, el reparto y el equipo mencionaron que los vehículos solían descomponerse, lo que provocaba pequeños retrasos en la producción. En la secuencia inicial, cuando la cámara recorre todos los relojes de la casa de Doc, se ve uno con un hombre colgando de las manecillas. Es una referencia directa a una escena de la película El Hombre Mosca de 1923 de Harold Lloyd. Aunque la película Marty de 1955 ganó el Oscar a Mejor Película, Zemeckis y Bob Gale comentaron en el DVD que desconocían este hecho cuando nombraron a su protagonista Marty. Ambas cintas además coinciden en que tienen un dueño de cafetería llamado Lou. Pero se dice que el nombre Marty viene de otra parte. Durante la producción de Autos Usados de 1980, Zemeckis y Gale tenían un asistente de producción al que le decían Marty. Su nombre era Martin Casella, nombre que luego usaron para crear al personaje de Marty McFly. Aunque también dicen que el nombre Marty McFly proviene de Marty Maracchino, personaje de Grease de 1978. Cuando Marty le pide a la Marvin Berry Band que toque blues en la tonalidad de Si, en realidad lo interpretan en Si bemol. En el 85, el edificio del juzgado ya no se usaba con ese propósito. Justo debajo de la torre del reloj, el letrero del inmueble decía Departamento de Servicios Sociales. Ralph Macchio fue considerado para interpretar a Marty McFly, pero rechazó el papel porque pensó que la película trataba sobre un chico, un auto y pastillas de plutonio. De haber aceptado, se habría reencontrado con su novia en las partes 2 y 3, ya que Elizabeth Shue interpretó a Jennifer Parker, la novia de Marty, y también a la de Daniel LaRusso en The Karate Kid de 1984. Curiosamente, el personaje de Macchio toca la guitarra eléctrica en Encrucijada de 1986, mientras que Marty lo hace en esta película.
Otro actor considerado para el papel de Marty fue John Cusack. Por otro lado, el cantante canadiense Cody Hart fue convocado para hacer una prueba de pantalla como Marty, y Charlie Sheen también fue considerado para el papel de Marty, mientras que Jill Schoelen fue considerada para interpretar a Jennifer. En la escena en la que Doc revisa la grabación de video del 85, en teoría, habría necesitado fabricar algún tipo de adaptador para conectarla a su televisor, ya que la tecnología de videograbación no se desarrolló hasta el 58. La cafetería donde Marty conoce por primera vez a su padre y llama a Doc Brown fue filmada en los estudios de Universal, en el mismo set donde Johnny Hooker se encuentra con Doyle Lonnegan en El Golpe de 1973. Claudia Wells, quien interpretó a Jennifer Parker en esta película, dejó el papel a Elizabeth Shue para Volver al Futuro parte 2 y 3, después de que a su madre le diagnosticaran cáncer. Cuando Lorraine sigue a Marty hasta la casa de Doc, ella y Doc intercambian un saludo incómodo. Esa es la única vez en pantalla en que Christopher Lloyd y Lea Thompson tienen un diálogo juntos, a pesar de haber coincidido en 6 películas. La frase "esta historia continuará" fue añadida al final del lanzamiento en VHS, pero se eliminó en la edición de DVD de 2002. El final en suspenso de la película no estaba pensado originalmente para dar paso a una secuela, sino como un chiste. El propio guionista reconoció que de haber tenido en mente las 2 secuelas desde un inicio, no habrían hecho que Jennifer subiera al auto, razón por la cual en Volver al Futuro parte 2 ella queda inconsciente casi de inmediato. Bob Gale confirmó que para las tomas generales, el viento durante la tormenta en la torre del reloj se creó con una máquina llamada MacBride, descrita por el guionista como básicamente un motor de avión en una enorme grúa. La máquina se colocó a más de 15 metros de los actores y era tan ruidosa que todo el diálogo de Michael J. Fox y Christopher Lloyd tuvo que ser regrabado después. Además, la MacBride afectó la salud de Fox. Mientras filmaba la escena en la que Marty le grita a Doc para advertirle sobre el futuro, terminó tosiendo sangre al finalizar las tomas. Durante la escena en la que Marty se prepara para regresar al futuro, hacia el final de la película, desde el momento en que Doc dice la frase "según mis cálculos, tienes exactamente 7 minutos y 22 segundos hasta que el rayo caiga en la torre del reloj", transcurren exactamente esos 7 minutos y 22 segundos hasta que el DeLorean es alcanzado por el rayo que envía a Marty hacia el futuro. Uno de los cambios entre la línea temporal de Twin Pines y la Lone Pines es que Linda McFly no usa gafas. Al parecer, la riqueza de George en esa nueva línea de tiempo le permitió costearle lentes de contacto. Según los comentarios del Blu-ray DVD, en la escena en la que Lorraine besa a Marty en el auto, la segunda toma, donde ella se aparta después del beso, se filmó más tarde en un set cerrado, ya que necesitaban registrar la reacción de Lorraine al besar sin saberlo a su propio hijo. De acuerdo con Volver al Futuro parte 3, el reloj de la torre comenzó a funcionar a las 8 p.m. del 5 de septiembre de 1885. La fecha aparece en la fotografía que Doc Brown le entrega a Marty al final de esa película, y la hora es mencionada por el alcalde de 1885, quien lo pone en marcha. El rayo impacta la torre a las 10:04 p.m. del 12 de noviembre de 1985. Esto significa que el reloj funcionó exactamente durante 70 años, 2 meses, 7 días, 2 horas y 4 minutos. En 1955, Lorraine comenta que Marty es un nombre muy bonito. Sin embargo, en el nuevo 1985, de todas formas, llamó David a su primer hijo. En los primeros borradores del guión, George McFly adulto no era un novelista exitoso, sino un luchador callejero, una idea inspirada en el golpe que le da a Biff. Durante el baile, George bebe de un tazón de ponche antes de bailar y luego acudir al rescate de Lorraine. En la parte ambientada en el 55 de Volver al Futuro parte 2, vemos los mismos eventos desde la perspectiva de Biff, quien aparece vertiendo alcohol en ese mismo ponche antes de que George lo beba. Esto significa que George estuvo consumiendo alcohol sin saberlo y probablemente quedó algo ebrio. Esto explicaría por qué un George normalmente tímido se sintió con la confianza suficiente para bailar solo
al punto de perder la noción del tiempo y casi olvidar rescatar a Lorraine, y también por qué mostró un valor tan inusual al enfrentarse a Biff, incluso dándole un puñetazo. Irónicamente, esto también implica que Biff fue responsable de su propia derrota a manos de George. Sin embargo, el guionista y productor Bob Gale ha negado que la intención original fuera mostrar a George ebrio, lo que sugiere que esta idea surgió recién durante la producción de la segunda película. Una tercera canción de Huey Lewis and the News, titulada In the Nick of Time, fue escrita para la película, pero finalmente terminó utilizándose en el gastadólares de 1985. En la escena en la que Marty le dice al pequeño Joey en su cuna que se vaya acostumbrando a los barrotes, ya que en el futuro su tío terminará en prisión, el bebé viste un pijama a rayas que recuerda a los uniformes de prisioneros tradicionales de blanco y negro. Según el documental incluido en el Blu-ray, las dos esculturas de gatos que aparecen junto al reloj fueron creadas originalmente para la marca de la Pantera de 1982. Las guitarras que Marty utiliza a lo largo de la película son estas. Christopher Lloyd tenía 17 años en 1955, la misma edad que Lorraine y George en la película. El clímax original, que incluía una prueba nuclear, permaneció en el guion hasta bien avanzado el rodaje. Lo que llevó a cambiarlo fue el alto costo de modificar 3 DeLorean para la película. El estudio rechazó a pagar los $18 millones estimados para construir 3 máquinas del tiempo. En lugar de gastar 6 millones más en recrear un sitio de pruebas nucleares, Zemeckis y Gale decidieron trasladar el clímax a la plaza del reloj ya construida, lo que permitió ahorrar mucho dinero. Cuando Lorraine le pregunta a George si estaba observando aves después de que su padre lo atropellara, más tarde se revela que en realidad espiaba a chicas mientras se cambiaban. En Estados Unidos, a las mujeres se le llama a veces chicks, es decir, polluelos, y en Gran Bretaña, literalmente birds, o sea, aves, por lo que bird watching era justo lo que George estaba haciendo. En 1955, Doc Brown pregunta si Jack Benny es el secretario del Tesoro en 1985, un cargo con el que el propio Benny soñaba en Alexander Hamilton Story de 1962. La escena en la que George reúne valor para salvar a Lorraine del ataque de Biff guarda gran parecido con una secuencia de Quiero estrechar tu mano de 1978. En esa película, el personaje Larry, Mark McClure, quien también interpreta a Dave McFly, salva a Grace the Owl. Tanto George como Larry gritan la misma frase antes de golpear al agresor. Ambas cintas fueron dirigidas por Zemeckis y coescritas junto con Bob Gale. Get your goddamn hands off her, you big hot dog. Hey, you, get your damn hands off. Oh. Cuando los libios lo persiguen, Doc Brown intenta defenderse con un revólver Colt Single Action Army niquelado con empuñaduras de perla. En el cuarto borrador del guión, el condensador de flujo era llamado campo temporal de condensación. Tom Wilson se casó 3 días después del estreno estadounidense de la película. Alan Silvestri compuso un jingle para el logo de la película al inicio, el cual era este. Pero no se utilizó, aunque sí está en el Blu-ray. El señor Strickland, interpretado por James Tolkan, es el director de la secundaria tanto en 1955 como en 1985. Puede parecer extraño que alguien mantenga el mismo cargo durante 30 años, ya que los administradores escolares suelen cambiar con frecuencia. Sin embargo, al ser Hill Valley un pueblo pequeño y muy rural, resultaría difícil atraer docentes y directivos. Los ancestros de Strickland habían vivido allí, por lo que tenía raíces establecidas. Suponiendo que el personaje tuviera la misma edad que Tolkien, habría tenido 24 años en 1955 y 54 en el 85. Lo más probable es que lo ascendieran a director por falta de administradores disponibles. Cuando Doc Brown le enseña a Marty el funcionamiento del circuito del tiempo, introduce la fecha del 4 de julio de 1776, mencionando que podrían presenciar la firma de la Declaración de Independencia, pero en realidad
ese día corresponde a la aprobación y adopción del documento por parte del Congreso Continental, motivo por el cual se celebra como el Día de la Independencia en Estados Unidos. La firma física del acta por la mayoría de los delegados ocurrió después, el 2 de agosto de 1776, con algunas firmas adicionales incorporadas en fechas posteriores. Terence McGovern filmó una escena eliminada en la que su personaje obliga a George McFly a comprar una caja entera de galletas de maní que vendía su hija. George McFly, como fanático de la ciencia ficción, lee revistas llamadas Amazing Stories, Fantastic Stories Magazine y Thrilling Wonder Stories. Todas eran publicaciones reales. En las dos épocas que muestra la película, los alcaldes que buscan la reelección tienen apodos vinculados a los colores representativos de la preparatoria de Hill Valley. En el 55 gobierna Hubert Red Thomas y en el 85 lo hace Goldie Wilson. La coincidencia no es tan casual, ya que los Hill Valley High School Bulldogs utilizan como colores deportivos el rojo y el dorado, Red y Gold, los mismos que evocan los nombres de ambos alcaldes. Curiosamente, sus apellidos forman el nombre completo de Tom Wilson, actor que interpreta a Biff Tannen. Einstein, el perro de Doc Brown, es un Berger Pickard mestizo. Una impresión ampliada de la foto en la que aparecían Marty y sus hermanos, mostrando cómo comenzaban a desaparecer de la existencia, se puede ver en la pared sobre la cama de Marty cuando se despierta a las 10:28 am. El césped frente al Palacio de Justicia de Universal fue cubierto con asfalto para representar la plaza de Hill Valley en el 85. Aunque ese lugar de backlot de Universal se había utilizado durante décadas, fue la primera vez que se eliminó todo el pasto para una película. En la escena en la que Marty despierta aturdido en la habitación de Lorraine, originalmente su ropa interior Calvin Klein debía colocarse sobre el baúl de ella en lugar de en sus pantalones. Este detalle se cambió a último momento para evitar que pareciera que Marty estaba desnudo bajo las sábanas de la madre de Lorraine. La guitarra que toca Marty en el baile tenía el puente retirado y las cuerdas flojas en contacto directo con las pastillas, para evitar que un sonido accidental se colara en la grabación y arruinara la toma. Marty nunca llama a su hermana Linda por su nombre en toda la trilogía. Durante el rodaje, el director Zemeckis usaba el mismo reloj Casio que el personaje de Marty. En el tráiler, Michael J. Fox rompe la cuarta pared, aunque en la película definitiva no lo hace. Aunque en la trama se usa el 5 de noviembre de 1955 como la fecha del primer viaje en el tiempo, esa elección tiene un trasfondo personal. Coincide con el cumpleaños del padre de Bob Gale, co-guionista de la saga, y también con el de la actriz Mary Steenburgen, quien más adelante interpretaría a Clara en la tercera película. En cambio, el 12 de noviembre del 55, día en que el rayo cae sobre la torre del reloj y permite a Marty regresar al futuro, tiene una coincidencia histórica curiosa. Según los calendarios reales, esa fecha cayó efectivamente en sábado, igual que en la película. Billy Zane contó que cuando no estaban filmando, él y otros actores solían divertirse explorando el lote de Universal Studios, asustando a los turistas escondiéndose en la casa de Psycho, moviendo las persianas cuando pasaba el tranvía o dándoles sustos inesperados. También corrían en la zona de la inundación para no mojarse y jugaban con los animatrónicos de Tiburón y King Kong. En la pared detrás de Marty, cuando Doc le muestra la maqueta del experimento en 1955, se puede ver el plano del extraño casco que Doc lleva puesto la primera vez que Marty lo encuentra en esa época. Fue la película de viajes en el tiempo más taquillera a nivel mundial hasta que fue superada por Terminator 2, El Juicio Final, del 91. Cuando Marty le muestra al Doc del 55 la foto que lleva en su billetera, hace referencia a la sudadera de su hermana diciendo esto. Class of 1984. Curiosamente, Clase de 1984 del 82 fue una película en la que actuó Michael J. Fox antes de sus papeles en Volver al Futuro y Family Ties. El sonido de las campanas de la torre del reloj en realidad es una grabación del Big Ben utilizado tradicionalmente como el sonido clásico de campana en programas de radio antiguos, especialmente en escenas intensas o dramáticas para representar el paso de la hora en una ciudad. Tom Holland mencionó que la interpretación de Michael J. Fox en esta película
influyó en su forma de dar vida a Peter Parker. Curiosamente, Bob Gale ha escrito varios cómics de Spider-Man. En una versión temprana del guión, Marty no inventaba el rock and roll, sino que descubría que el mambo era lo popular en el presente. Cuando le preguntaba a Susie Parker, el nombre de la novia de Marty en ese borrador, y al Doc si alguna vez habían oído hablar del rock and roll, ambos admitían no saber de qué estaba hablando. Durante su primera audición, Tom Wilson lloró debido a la interpretación de Crispin Glover, quien logró transmitir con tanta convicción el sufrimiento de un niño acosado que le hizo recordar experiencias similares de su propia infancia. Bob Gale comentó que el personaje de Doc Brown se inspiró en un vecino suyo de la infancia, que era fotógrafo, que tenía un sótano lleno de cámaras y equipo fotográfico. Según el co-guionista Bob Gale, antes de la escena en la que Marty va a la escuela en los años 50, había una secuencia en la que el Doc lo ayudaba a vestirse con ropa adecuada de la época. Aunque la filmaron, Gale y Zemeckis temieron que algunos espectadores pudieran malinterpretar la relación entre ambos personajes, por la que la eliminaron y adaptaron los diálogos a la escena siguiente. Al principio de la película, en la cocina, Biff va al refrigerador a buscar una cerveza y se queja de que George solo tiene cerveza light, pero parece haber 3 latas de Budweiser en el estante de la puerta del refrigerador. En el transcurso de estas 200 curiosidades, quedó claro que Volver al Futuro no solo es una película icónica por su trama o personajes, sino por todo lo que ocurrió detrás de cámaras. Cada error, cada improvisación y cada decisión arriesgada ayudaron a construir una obra que marcó un antes y un después en la cultura popular. Revisitarla con estos datos en mente la hace aún más rica y fascinante, recordándonos que el viaje de Marty y Doc no solo fue a través del tiempo, sino también hacia un lugar definitivo en la historia del cine.